universo mecánico y más allá. La transformación de Lorentz. El otro día les conté la historia convencional de la relatividad. Había una teoría sobre el éter, el experimento Michelson-Morley demostró que era errónea, y por fin Albert Einstein elaboró su teoría de la relatividad. Como les dije entonces, esa historia es lógicamente correcta, pero históricamente incorrecta. ¿Y cuál es la verdadera historia? Trataremos de eso enseguida, pero antes de nada me gustaría hablarles sobre una parte de la teoría que todavía se llama la transformación de Lorentz. En la transformación de Lorentz se encuentra sobre todo la velocidad de la luz, la velocidad que brotó de las ecuaciones de Maxwell, los 300.000 kilómetros por segundo que Michelson midió con significativa precisión. Esa velocidad que es esencial en física moderna y vital para poder entender el universo tal como realmente es. Y a finales del siglo XIX, cuando Lorentz dedujo las ecuaciones de su transformación, cuando se trataba de velocidad, la más conmovedora experiencia humana la proporcionaban los trenes. El automóvil, que el tiempo dejaría completamente en marcha, y la aviación apenas despegando. Grande o pequeño, sofisticados o un juego de niños, los trenes eran la auténtica imagen de la velocidad. Pero en realidad, lo único que movía a la gente a gran velocidad en la Tierra era la propia Tierra. A 108.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol, los habitantes de nuestro planeta no son conscientes de esta velocidad. Pero existe, y para los físicos del cambio de siglo era una velocidad con respecto al éter. Desde los tiempos de Aristóteles se pensaba que el éter era la materia precisa de que estaban hechos los propios cielos. Ese concepto permaneció como una mera especulación hasta que dos americanos consiguieron probar, de una vez por todas, que lo que llamaban éter luminífero, de hecho, no existía. Fueron Albert A. Michelson y Edward Morley. Y su meta era detectar el movimiento a través del éter, midiendo sus efectos sobre la velocidad de la luz. En un intento tras otro, con el aparato más sensible que se había construido hasta entonces, hallaron precisamente algo que no estaban buscando. El interferómetro demostró que la velocidad de la luz es la misma independientemente del movimiento del observador. Para Michelson y Morley, esto fue una mala noticia que llegó a Irlanda con la rapidez que puede llevarlo un barco. Allí, el físico G.F. Fitzgerald, antiguo defensor de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell, examinó los, por otra parte, decepcionantes resultados de Michelson y Morley. La explicación que dio Fitzgerald fue que en su movimiento por el éter, un brazo del interferómetro se contraía en una fracción de su longitud que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz llegaran simultáneamente. La mayoría de los científicos se burlaron enseguida de esa idea. Sin embargo, cuando Heinrich Lorentz llegó a la misma conclusión, ya nadie se reía. Lorentz no era el especialista mundial de la teoría electromagnética de Maxwell, sino que además dio una explicación tangible al fenómeno de la contracción. Pensaba que tenía que ser una propiedad del electrón, cuya existencia acababa de ser confirmada por J.J. Thomson y sus colegas en Inglaterra. Parecía que habían encontrado en los electrones las partes más íntimas de los átomos, los últimos constitutivos de la materia, pero no habían descubierto todo lo que los electrones hacen de hecho.
Lorentz pensaba que una posibilidad era que un electrón se contrajera en la dirección del movimiento. Y de igual modo, una regla y una locomotora. Si bien es verdad que la contracción de la longitud justificaba el experimento de Michelson-Morley, a pesar de eso Lorentz sabía que se necesitaba algo más para explicar todos aquellos experimentos a través del éter. Como aún creía en el éter y en el hecho de que la Tierra se movía a través de él, sintió que el electrón debía ser el responsable de alguna manera de este hecho asombroso relativo a la luz. Todos los observadores, independientemente de la velocidad a que ellos mismos se muevan, miden la misma velocidad de la luz. Otras velocidades, como por ejemplo la velocidad de un tren en marcha, no son la misma para todos los observadores. Para un observador situado en un andén, por ejemplo, este tren está pasando a buena marcha. Pero a uno situado dentro del tren le parecerá que su velocidad es 0. Y en cambio, que el terreno fuera se está moviendo. Por lo tanto, como ya se dio cuenta Galileo en el Renacimiento, y como este hombre sabe hoy, la velocidad de un objeto depende de la velocidad del observador. Pero Lorentz decía que las percepciones de las ondas luminosas serían radicalmente diferentes. Sugirió que incluso alguien que viajara a una velocidad próxima a la de la luz seguiría observando el movimiento de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo podía ser eso? Consideremos dos observadores en movimiento relativo. En este caso, Albert y Henry. Solo por ganas de discutir en el instante exacto en que pasan uno delante del otro, ambos observan un destello de luz. Una esfera de luz que se extiende desde ese punto hacia afuera. Como cada uno mide la velocidad de la luz con relación, asimismo, cada uno cree, y con razón, estar siempre en el centro de esa esfera en expansión. Aun cuando ellos mismos se vayan separando cada vez más el uno del otro. ¿Cómo pueden dos personas situadas en diferentes lugares estar en el centro de una misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno coloca dos detectores de luz separados, una distancia igual. Sin embargo, mientras que los detectores de Albert registran que la luz llega simultáneamente, él cree que la luz llega a los detectores de Henry en dos instantes diferentes. Entre tanto, Henry piensa lo mismo, pero al revés. Los dos están de acuerdo en la velocidad de la luz, pero no lo están en que los sucesos ocurran simultáneamente o en instantes diferentes. No se trata aquí de semántica, ni de un debate trivial. Se trata de que tanto el tiempo como la distancia tienen que estar afectados por el movimiento. Sin embargo, por profundo que esto sea, el matemático francés Henri Poincaré puso objeciones a la naturaleza limitada de la explicación de Lorentz. Lo que se necesita, dijo, es una nueva ley fundamental de física. El principio de relatividad, según el cual las leyes de los fenómenos físicos serían las mismas tanto para un observador fijo como para un observador que se desplaza con movimiento uniforme de traslación. O dicho de otra forma, como Galileo había indicado, un estado de movimientos uniforme es tan bueno como cualquier otro. Después de todo, esta idea era la base, unos 300 años antes del razonamiento de Galileo y de la ley de inercia. Pero Poincaré estaba sugiriendo que la idea de relatividad de Galileo se debería generalizar de modo que abarcase todos los fenómenos físicos, incluida la luz.
Por ejemplo, un observador midiendo la velocidad de la luz no podría determinar si está en movimiento, puesto que esa velocidad es la misma para todos los observadores. Y eso significaba que las antiguas nociones de espacio y tiempo tenían que cambiar. Y aunque el propio Poincaré rehuyó el examinar las consecuencias, Lorentz desarrolló las consecuencias necesarias para demostrar con precisión cuánto se tendrían que contraer las reglas y cuánto tendrían que disminuir su marcha los relojes cuando están en movimiento. Se puede ver la esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados, una distancia fija, y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic o tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose y entre el tic y el tac ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio? La relatividad del tiempo se deduce del triángulo rectángulo formado por las distancias recorridas. El teorema de Pitágoras demuestra que el recorrido de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre los dos espejos. Es esa distancia multiplicada por el factor 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado dividido por c al cuadrado. Este factor se encuentra tan frecuentemente en la relatividad que se le ha dado un símbolo propio, la letra griega gamma. Así, a un observador en reposo le parecerá que cuando un reloj de rayos de luz está en movimiento, se atrasa en la proporción del factor gamma. Y también le parecerá que una regla o cualquier otra cosa en movimiento se contrae según la misma proporción. Recibe el nombre de contracción de Fitzgerald. Para velocidades mucho menores que la de la luz, gamma no es muy grande. La Tierra, por ejemplo, en su precipitada carrera alrededor del Sol, se acorta una longitud no superior a la de una brizna de hierba. Y en cuanto a velocidades sobre la Tierra, en la época en que Lorentz estaba ocupado en desarrollar su teoría, se superó la barrera de la locomotora de vapor de 100 millas por hora. A esa velocidad, el tren completo se acorta una longitud menor que el ancho de un átomo de la pintura de una máquina. Tampoco Lorentz se movía despacio. Era el físico internacional. Los jóvenes físicos de todo el mundo asistían a sus lecciones en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde fue profesor durante un cuarto de siglo. Entre los jóvenes que fueron a Leiden se encontraba Albert Einstein. A lo largo de los años, Lorentz tuvo una enorme influencia personal y profesional sobre Einstein. Justo antes de morir, Einstein dijo: «He admirado y amado a Lorentz más quizá que a ningún otro que haya conocido». Pero fue la obra de Lorentz como físico teórico la que trascendió más allá de su privilegiado círculo de amigos y viajó libremente por el tiempo y por el espacio. Sabiendo que estaba en la senda correcta, desarrolló las consecuencias hasta donde le fue posible. Si las cosas en movimiento aparecían más cortas y los relojes en movimiento se retrasaban, entonces, ¿cómo podían dos personas moviéndose una con respecto a la otra estar de acuerdo en una descripción consciente de dónde y cuándo había ocurrido un suceso? Para responder a esa pregunta, hace falta un conjunto de ecuaciones que reemplacen a las antiguas transformaciones de Galileo.
Esas ecuaciones no eran difíciles de hallar, pero algunas de sus implicaciones eran difíciles de aceptar. En la relatividad de Galileo, la posición de un punto x' en un sistema móvil se relaciona con su coordenada en un sistema fijo por x menos v por t. Lorentz descubrió que para la nueva relatividad esto debía multiplicarse por el factor gamma. Esa es la ecuación en la dirección al movimiento. En direcciones perpendiculares al movimiento, las distancias son las mismas en ambos sistemas. En cuanto al tiempo, aunque los relojes puedan estar sincronizados en algún sistema, sus lecturas en otro sistema pueden depender del lugar en que se encuentren. En un sistema móvil, el tiempo es gamma multiplicado por la cantidad, t menos v por x dividido por c al cuadrado. Estas ecuaciones juntas constituyen la transformación de Lorentz y expresan la esencia matemática de la teoría especial de la relatividad. La transformación de Lorentz retrasa el tiempo y contrae las distancias en un sistema móvil, independientemente de qué sistema móvil se haya tomado. El observador en el sistema móvil piensa que está en reposo y que es el otro sistema el que realmente se mueve. Pero esas dos ecuaciones hacen algo más de eso. En realidad ligan tiempo y espacio. No tiene sentido decir cuándo ha sucedido algo si no se dice dónde ha sucedido. ...1904... Los Países Bajos. Lorentz publica la versión definitiva de su teoría sobre el electrón. Contiene las ecuaciones fundamentales de la teoría de la relatividad. Pero todavía no se ha oído hablar de Albert Einstein, lo que provocó que algunos dijeran que la historia le había otorgado más honor del que merecía. 1905, Berna, Suiza. Einstein, joven estudiante de física que se mantenía trabajando como escribiente en una oficina de patentes, se encuentra molesto por las contradicciones que le parecía encontrar en el corazón mismo de la física. ¿Pueden hacerse compatibles la inercia y las leyes de la mecánica con la teoría de la óptica y del electromagnetismo de Maxwell? Einstein decide que tiene que serlo, aunque ello supusiera abandonar no solo el éter, sino también el significado tradicional de tiempo y de espacio. Expone dos postulados fundamentales. El primero es el principio de relatividad de Poincaré. Las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales. Su segundo postulado establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Simplemente asume el fenómeno que Lorentz tanto se había esforzado en explicar. De esos dos postulados, solamente Einstein deduce exactamente las mismas ecuaciones que Lorentz había descubierto, pero ahora con un significado muy diferente. Los conceptos fundamentales de espacio y de tiempo se habían entrelazado. Se puede entender la esencia de esta idea visualizando el tiempo como si fuera otra dimensión. Albert, manteniéndose fijo en el espacio, fluye a través del tiempo. De modo que una recta vertical representa un punto fijo x igual 0. En su sistema de referencia en diferentes instantes. Mientras que una sección de corte horizontal representa instantes simultáneos en lugares diferentes. Por otra parte, alguien que se mueva, Galileo por ejemplo, sigue una trayectoria oblicua. Y así, mientras que lo que Albert cree que es un punto fijo, traza una recta vertical. La idea de Galileo de que nada está pasando aparece como una recta inclinada en x' igual a 0 o en cualquier otro lugar en su sistema.
Pero, por supuesto, si Galileo hubiera hecho el dibujo, su línea de posición fija sería vertical y la de Albert sería inclinada hacia el otro lado. Se puede utilizar la misma idea para mostrar la relatividad del tiempo. Cuando Henry y Albert observan la misma esfera de luz que va expandiéndose, esta llega a sus detectores en puntos concretos en el tiempo y en el espacio. Reciben el nombre de sucesos. Mientras tanto, la propia luz recorrerá la suspensión de un cono. Para Albert, los sucesos situados en una sección de corte horizontal son simultáneos. Para él, uno de los detectores de Henry suena primero. Luego, los dos suyos suenan simultáneamente. Y finalmente, suena el otro detector de Henry. Así que él piensa que esos dos sucesos son simultáneos. Pero Henry también cree que esos dos sucesos son simultáneos. O sea, que no solo las líneas de posición constante de Henry están inclinadas, sino también lo están las líneas de tiempo simultáneo. Para Henry, sucesos simultáneos tienen lugar en cualquier parte de una sección de corte oblicua. Así que él cree que primero va una de las señales de Albert, luego las dos suyas y después la otra señal de Albert. Por supuesto, si Henry hubiera hecho el dibujo, habría dibujado sus líneas de posición constante y tiempo constante perpendiculares entre sí. Asombrosamente, eso no hubiera cambiado el cono de luz en absoluto. Esa forma de ver las cosas recibe el nombre de diagrama espacio-tiempo, y de ese modo se pueden visualizar muchos de los extraños efectos de la relatividad. Albert, por ejemplo, cree que la regla de Henry no tiene exactamente 1 metro de longitud. Mientras que Henry, al ver pasar a Albert, piensa que la regla de Albert es más corta. En el diagrama espacio-tiempo, Albert mide longitudes en su eje de espacio, donde la regla de Henry es más corta. Pero en el eje de Henry, la situación es a la inversa, y la regla de Albert es más corta. ¿Y qué pasa con el misterio de los relojes? ¿Cómo puede cada uno de ellos pensar que el reloj del otro atrasa? Sigamos el movimiento de los rayos de luz en el diagrama espacio-tiempo. En el eje de tiempos de Albert, los tics de Henry están más separados entre sí que los suyos. Pero en el eje de tiempos de Henry, los tics de Albert están más separados independientemente de cómo él lo mire. De hecho, hay más de una forma de mirar la propia transformación de Lorentz. Aunque fueran deducidas primero por Lorentz, Einstein llegó a las mismas ecuaciones pero siguiendo una dirección completamente diferente. Lorentz utilizó las ecuaciones para poder explicar el experimento de Michelson-Morley, mientras que el objetivo de Einstein era establecer la relatividad como principio fundamental y universal para toda la física. Para Lorentz, la velocidad constante de la luz y para todos los observadores fue una mera aparición. Para Einstein, esa velocidad constante fue un principio del cual deberían deducirse todos los demás. Lorentz fue quizá el último gran físico clásico, pero las ecuaciones que llevan su nombre están en el corazón de la relatividad y del futuro que ella creó. De todos modos, hay dos historias completamente independientes sobre la teoría de la relatividad.
Una de ellas fue la teoría del éter y luego el experimento Michelson-Morley y otros más que fracasaron en el intento de detectar la existencia del éter. Y entonces Poincaré y Lorentz, con gran dificultad, crearon las fórmulas necesarias para poder explicar los resultados de esos experimentos. Y por entonces también, de forma completamente separada e independiente, el joven Albert Einstein se preocupó de un problema profundo que tenía que ver con la naturaleza de la luz y con la electricidad. Y decidió que este era el modo como el mundo tenía que funcionar. Y apareció con exactamente la misma teoría, pero con una comprensión mucho más profunda de lo que significaba. De modo que puede decirse que Einstein hizo solo menores contribuciones a la teoría de la relatividad, lo mismo que se puede decir que Copérnico hizo solamente una transformación matemática trivial de coordenadas. Pero decir eso sería ignorar de la manera más profunda posible la verdadera historia de ambos asuntos. Seguiremos con nuestra discusión sobre la teoría de la relatividad el próximo día.